Historias de 4chan para poner de fondo mientras te das cuenta de que el que cagó en el jardín del vecino fue tu tío borracho y los vecinos regañan al perro pensando que fue él. Este título fue idea de Mila S4 Metro 7K. Muchas gracias por comentar, dejen sus ideas para próximos videos porque las estoy leyendo. Antes de arrancar, les recuerdo que ya está activo el programa de miembros para quienes quieran apoyar el canal. De todas formas, me ayudan muchísimo más dejando un like, comentando y, por supuesto, suscribiéndose. Pero bueno, si quieren dar una mano extra para que no tenga que salir a buscarme un trabajo, jajaja. Ahora sí, empecemos. La casa de mi tío. Un fin de semana estaba en la casa de mi tío cuando encontré una foto extraña. Era la de un hombre disfrazado de gorila, sosteniendo a un bebé en sus brazos. La imagen parecía muy vieja. Estaba amarillenta por el paso del tiempo y tenía algunas manchas oscuras en los bordes. Cuando le pregunté a mi tío sobre ella, su expresión cambió por completo. Se quedó mirando la fotografía durante unos segundos y luego me contó una historia que, hasta el día de hoy, no puedo olvidar. Según él, en 1980 una pareja llevó a su hijo, que todavía era un bebé, a un parque de diversiones. Era un lugar muy popular en aquella época, lleno de juegos mecánicos, música y artistas disfrazados que recorrían el lugar entreteniendo a los visitantes. Mientras caminaban por el parque, apareció un hombre con un traje de gorila. El disfraz parecía viejo y desgastado, pero el personaje era muy simpático. Saludaba a los niños, hacía bromas y se tomaba fotografías con las familias. En un momento, el hombre les preguntó si podía sacarse una foto con el bebé. Los padres aceptaron sin sospechar nada extraño. Sin embargo, pasaron varios minutos y el hombre no regresó. Al principio pensaron que se había alejado para tomarse otras fotos. Luego comenzaron a preocuparse. Lo buscaron por todo el parque sin encontrarlo. Finalmente le preguntaron a uno de los empleados. ¿Han visto al hombre disfrazado de gorila?, le preguntó el padre. El trabajador los miró confundido. Aquí no trabaja ningún hombre disfrazado de gorila. Aquella respuesta les heló la sangre. La búsqueda continuó durante horas, pero nunca encontraron al extraño personaje. Mi tío hizo una pausa antes de continuar. Lo peor vino después, me dijo. Esa misma noche, al regresar a su casa, encontraron una caja frente a la puerta. Dentro había una fotografía del hombre disfrazado de gorila y una nota con una frase inquietante. El gorila a veces se vuelve bananas. La policía investigó durante meses, pero jamás encontró al responsable. Con el tiempo, la historia se convirtió en una leyenda local. Pensé que todo era solo un cuento para asustar niños. Me equivoqué. 2 días después, el lunes, estaba en la escuela cuando vi a alguien disfrazado de gorila caminando por uno de los pasillos. Al principio creí que formaba parte de alguna actividad escolar. Incluso algunos estudiantes parecían no prestarle atención. Pero había algo extraño. El disfraz era exactamente igual al de la fotografía. La misma sonrisa rígida. Los mismos ojos oscuros. El mismo aspecto envejecido. Sentí un escalofrío. Por alguna razón, el hombre giró lentamente la cabeza y me miró. Estoy seguro de que me miró a mí. Intenté convencerme de que era una coincidencia. Sin embargo, cuando sonó el timbre para el recreo, lo vi nuevamente al otro lado del patio. Y después en la biblioteca. Y más tarde cerca de los baños. Siempre observándome. Siempre inmóvil. Siempre en silencio. Comencé a ponerme nervioso. Al salir de clases decidí caminar rápido hacia la salida principal. Pero cuando estaba llegando vi al hombre otra vez. Esta vez estaba parado junto al portón, esperándome. Di media vuelta y corrí. Escuché pasos detrás de mí. Entré a un aula vacía y cerré la puerta. El silencio fue absoluto. Pensé que lo había perdido. Entonces escuché 3 golpes. Toc, toc, toc. Provenían del otro lado de la puerta. Contuve la respiración. Los golpes continuaron durante varios minutos. Después se detuvieron. Esperé un rato antes de salir. El pasillo estaba vacío. No había nadie. Cuando llegué a casa traté de olvidarlo todo. Pero esa noche ocurrió algo peor. Mientras revisaba mi mochila encontré una fotografía que jamás había visto. Era una foto mía. Había sido tomada ese mismo día en la escuela.
y detrás de mí, casi oculto entre las sombras, aparecía el hombre disfrazado de gorila. En la parte trasera de la imagen había una frase escrita con tinta negra: "Nos volveremos a ver". Desde entonces han pasado varios años. He cambiado de ciudad, he cambiado de escuela, incluso me mudé varias veces. Pero de vez en cuando encuentro fotografías que no recuerdo haber tomado. En algunas estoy caminando por la calle, en otras estoy entrando a mi casa. Y en todas ellas, sin excepción, aparece una figura al fondo. Una figura alta, cubierta por un viejo traje de gorila, observándome, esperando. Y lo peor es que hace apenas una semana encontré una nueva fotografía sobre mi escritorio. Una fotografía tomada mientras dormía. Y esta vez el hombre disfrazado de gorila ya no estaba al fondo. Estaba de pie junto a mi cama. El fantasma de Villa Hortensia. Soy de Rosario y durante años escuché historias sobre Villa Hortensia. La mayoría de la gente conoce la casona por su enorme valor histórico y arquitectónico. Otros, en cambio, la conocen por algo muy diferente, por los fantasmas. Cuando era chico, mi mamá solía contarme una historia que le había relatado un amigo suyo. Un hombre que trabajó como guardia de seguridad en el Centro Municipal Distrito Norte. Cada vez que alguien mencionaba Villa Hortensia, él cambiaba de tema. Nunca daba explicaciones. Nunca se reía de las leyendas. Y cuando finalmente decidió hablar, lo hizo con una seriedad que puso incómodos a todos los presentes. Según él, hay cosas que suceden en esa mansión que no tienen explicación. Todo comenzó una noche de invierno. El edificio ya estaba cerrado y los últimos empleados se habían retirado hacía horas. Afuera, las calles de Barrio Alberdi estaban vacías. Adentro reinaba un silencio absoluto. El guardia realizaba una de sus recorridas habituales por los pasillos cuando escuchó algo extraño. Al principio creyó que era el viento, pero luego lo escuchó otra vez. Era un llanto suave, lejano, como el de una mujer. Se quedó inmóvil. El sonido parecía provenir del sótano. Tomó su linterna y comenzó a bajar lentamente las escaleras. Mientras descendía, el llanto se hacía cada vez más fuerte. No era un llanto desesperado. Era un llanto triste, profundamente triste, como el de alguien que había perdido algo importante. Cuando llegó al sótano iluminó cada rincón. No había nadie. Sin embargo, el llanto continuó durante varios segundos más, hasta que desapareció de golpe. Aquella noche decidió no contarle nada a sus compañeros. Pensó que estaba cansado, que tal vez había escuchado mal, pero no sería la última vez. Durante las semanas siguientes comenzaron a suceder cosas extrañas. Las luces se encendían y apagaban solas. Los ascensores cambiaban de piso sin que nadie los llamara. Puertas cerradas aparecían abiertas. Y algunas oficinas amanecían con objetos movidos del lugar. Lo más extraño era que muchos de esos fenómenos ocurrían en sectores donde no había energía eléctrica durante las remodelaciones. Incluso algunos obreros afirmaban haber visto luces atravesando habitaciones completamente oscuras. Con el paso de los meses comenzaron a circular rumores. Los vecinos hablaban de una mujer vestida de blanco que caminaba por los jardines. Otros aseguraban verla observando desde los ventanales superiores. Siempre en silencio, siempre inmóvil, siempre desapareciendo cuando alguien intentaba acercarse. Fue entonces cuando el guardia escuchó por primera vez el nombre de María Hortensia Chesortu, la antigua dueña de la mansión. Según las historias que circulaban por el barrio, su espíritu jamás había abandonado el lugar. Algunos decían que todavía recorría los salones. Otros afirmaban que seguía cuidando la propiedad incluso después de la muerte. Y había quienes aseguraban algo mucho más inquietante, que no estaba contenta. Una madrugada, mientras vigilaba las cámaras de seguridad, el guardia vio algo que jamás olvidaría. Una sombra cruzó lentamente uno de los corredores. No parecía una persona común. La figura era demasiado alta, y avanzaba con una lentitud antinatural. Pensó que alguien había ingresado al edificio. Tomó su radio y fue a revisar. Cuando llegó al lugar no encontró absolutamente a nadie. Pero mientras recorría el pasillo sintió algo extraño. Un perfume. Un aroma antiguo, como el que usan algunas personas mayores. El olor permaneció durante varios minutos, y luego desapareció. Aquella misma noche escuchó una voz. No provenía de ninguna habitación. Parecía surgir de todas partes al mismo tiempo. Era apenas un susurro.
como una oración, como alguien rezando. Intentó seguir el sonido, pero cuanto más avanzaba, más lejos parecía encontrarse. Finalmente terminó frente a una ventana sellada, una ventana muy conocida entre los empleados. Según una vieja leyenda, había sido clausurada décadas atrás. El guardia observó el vidrio cubierto y sintió un escalofrío, porque juraría haber visto una silueta detrás, una figura femenina, observándolo. Cuando acercó la linterna ya no había nada. Con el paso de los años, escuchó una historia todavía más extraña. Una historia que, según muchos, ocurrió realmente en 1996. Se decía que antes de iniciar ciertas obras de restauración, algunas personas estaban preocupadas por las leyendas que rodeaban la mansión. Los rumores eran tan fuertes que supuestamente se recurrió a una medium. La intención era realizar una sesión para saber si existía alguna presencia vinculada a la antigua propietaria. Lo que ocurrió aquella noche jamás pudo ser confirmado oficialmente, pero la historia se extendió por todo Rosario. Según quienes dicen conocer el relato, durante la sesión la medium comenzó a hablar con una voz diferente, una voz elegante, serena, antigua, y afirmó ser María Hortensia. Las personas presentes le preguntaron si permitía las obras. Durante varios segundos hubo silencio. Luego respondió: "No quiero que destruyan mi hogar". La medium continuó hablando durante varios minutos. Dijo que quería ver nuevamente la casa llena de vida, que deseaba que sus puertas permanecieran abiertas para todos, que la luz volviera a entrar por los ventanales, y que el edificio recuperara el esplendor que había tenido en otros tiempos. La historia terminó convirtiéndose en una de las leyendas más famosas de Villa Hortensia, pero los fenómenos no desaparecieron. Por el contrario, muchos aseguran que aumentaron. Los guardias comenzaron a negarse a trabajar solos. Al principio había un solo vigilante nocturno. Después fueron necesarios 2. Algunos renunciaban tras pocas semanas. Otros directamente pedían ser trasladados. Las razones siempre eran similares. Escuchaban pasos, golpes, susurros, corridas por los pasillos, puertas que se cerraban sin explicación, y sombras que aparecían donde no debía haber nadie. Una noche ocurrió algo que terminó convenciendo al amigo de mi mamá de que jamás volvería a quedarse solo allí. Era cerca de las 3 de la mañana. La mansión estaba completamente vacía. Mientras observaba las cámaras notó movimiento en los jardines. Una figura caminaba entre los árboles. Vestía un largo vestido claro. Pensó que podía tratarse de una persona. Amplió la imagen y sintió como se le helaba la sangre. La mujer parecía mirar directamente hacia la cámara, sin moverse, sin parpadear, sin hacer absolutamente nada. Pasaron varios segundos. Entonces la imagen comenzó a llenarse de interferencias. Cuando volvió a estabilizarse, la figura ya no estaba. Había desaparecido. Pero segundos después ocurrió algo peor. La misma mujer apareció en otra cámara, esta vez junto a una de las entradas, y luego en otra, y en otra más, como si estuviera desplazándose por toda la propiedad en cuestión de segundos. El guardia salió para comprobar qué estaba pasando. Recorrió los jardines. No encontró a nadie. Sin embargo, al regresar al edificio observó algo imposible. Una mujer estaba parada frente a uno de los ventanales del segundo piso, mirándolo. Comenzó a subir las escaleras. Corrió por el pasillo. Entró en la habitación. Pero estaba vacía. Completamente vacía. Y entonces escuchó el llanto. El mismo llanto que había oído años atrás en el sótano. Lento. Triste. Profundo. El sonido parecía provenir de todas partes. Las luces comenzaron a parpadear. Los ascensores se pusieron en movimiento, y una puerta se cerró violentamente detrás de él. Aquello fue suficiente. Bajó corriendo, abandonó el edificio, y pasó el resto de la noche dentro de su automóvil esperando que amaneciera. Poco tiempo después dejó el trabajo. Mi mamá asegura que jamás volvió a entrar a Villa Hortensia, y que incluso evitaba pasar por la zona durante la noche. Años después le preguntaron si creía que realmente había visto el fantasma de María Hortensia. Su respuesta fue simple: "No sé qué vi, pero sé que había algo allí,
algo que todavía sigue recorriendo esos pasillos cuando cae la noche. Y aunque muchos creen que todo forma parte de una leyenda urbana, basta con caminar frente a Villa Hortensia después de medianoche para comprender por qué tantas personas siguen hablando de ella. Porque cuando los jardines quedan vacíos y las luces comienzan a apagarse, hay quienes aseguran ver una figura inmóvil observando desde uno de los ventanales. Una mujer elegante, vestida de blanco, esperando en silencio, como si todavía siguiera cuidando la casa que alguna vez llamó hogar. La puerta al infierno. Luego de viajar hasta llegar a mi destino, estaba interesado en vivir en el lugar al que finalmente arribé, Madrid. No fue tan difícil, pero conseguí comprar una casa en la ciudad. Admito que cuando exploraba algunas secciones de la vivienda sentía extraños escalofríos, pero aún así no le di importancia a ello. Luego de unas horas desempacando mis cosas, ya era hora de empezar una nueva vida. Al día siguiente me levanté para realizar mi rutina diaria, como lo hacía antes en mi antigua vivienda. Estaba preparando mi desayuno. Luego de desayunar, me dispuse a buscar un trabajo. Mientras estaba en la cocina acomodando ciertas cosas, me di cuenta de que, desde esa misma sección, salía una puerta que no había notado cuando entré por primera vez a la vivienda. Esa puerta, al abrirla, me condujo a un sótano. El lugar estaba completamente vacío y tan oscuro que ni siquiera los rayos solares hacían presencia allí. Sabiendo que estaba perdiendo el tiempo, me dispuse a cambiarme de ropa y salir de casa para hacer lo que tenía planeado. Ya era de noche cuando llegué a casa y, luego de un exhausto día, pude conseguir un trabajo. Proseguí a hacerme la cena, pero luego escuché sonidos provenientes del sótano. Por curiosidad fui a investigar el lugar. Cuando abrí la puerta, no pasaba nada. No le di importancia a eso, aunque me resultó intrigante porque en aquel sótano no había ninguna clase de objeto, y menos uno que hiciera cualquier tipo de sonido. Cuando ya era tiempo de dormir, antes de acostarme, se escucharon sonidos fuertes provenientes de la cocina. Me fui hacia allí para ver qué era lo que estaba sucediendo y, cuando llegué al sector, me di cuenta de que esos sonidos no venían de la cocina, sino del sótano. Antes de abrir la puerta de este último, ya podía escuchar unos gritos. En ese punto estaba nervioso. Cuando abrí la puerta, vi que en el centro del sótano había un círculo de fuego, aunque más bien se parecía a un pentagrama. Lo más increíble de todo es que en aquel símbolo se podían apreciar siluetas de personas que estaban ardiendo. Los gritos eran desgarradores. No sabía qué hacer en ese momento, pero luego de unos minutos tocaron la puerta principal. Era la policía. Me notificaron que se escuchaban ruidos extraños provenientes de mi hogar. Cuando escuché eso, inmediatamente les conté sobre las cosas que estaban pasando en el sótano del lugar. Así que llevé a uno de los dos oficiales de policía al sótano para que viera lo que anteriormente había presenciado. Sin embargo, cuando abrí la puerta, no había absolutamente nada. No había señal alguna de aquel pentagrama en llamas, ni siquiera de aquellas personas que estaban siendo consumidas por el fuego. El oficial me miró de forma extraña y, luego de una conversación un tanto incómoda con los dos agentes, me advirtieron sobre lo que estaba diciendo. Mientras la policía se alejaba en la patrulla, yo trataba de pensar cómo era posible que todo hubiera desaparecido. No fue hasta unas horas después que traté de dormir, ignorando por completo las cosas que habían sucedido anteriormente. Aún así, cuando finalmente me quedé dormido, escuché que algo cayó al suelo, como si se tratara de un objeto frágil. El ruido provenía de la cocina. Era medianoche y, para estar seguro, tomé una pistola que estaba guardada en una caja junto con mi equipaje. Me dirigí a la cocina para investigar y me encontré con que se había roto un vaso. Sin embargo, me sobresalté cuando oí fuertes golpes provenientes de la puerta del sótano. No quería acercarme a ella. Cuando los golpes cesaron, volví a mi habitación y, tras un largo rato, logré quedarme dormido nuevamente. Al día siguiente estaba tratando de analizar las cosas que habían sucedido el día anterior. Al mismo tiempo, estaba remodelando la casa, colocando mis pertenencias en el living, la cocina y mi habitación. No sé en qué estaba pensando cuando fui al sótano para averiguar qué eran aquellos sonidos extraños que había escuchado mientras ordenaba mi habitación.
Obviamente estaba temblando de miedo. No podía evitar sentirme así. Cuando abrí la puerta del sótano, encendí las luces, las cuales había instalado anteriormente, ya que el sitio era bastante oscuro, y no había nadie. Intenté ignorar todo lo que había pasado y seguí con lo que estaba haciendo. No obstante, antes de regresar a la cocina, vi una presencia. Era la silueta de una persona. No sé qué era lo que buscaba, pero cuando finalmente me vio, rápidamente se dirigió al sótano. Tomé nuevamente la pistola que tenía guardada y fui tras ella. Mi corazón latía más rápido de lo normal cuando me di cuenta de que las luces del sótano no funcionaban. Apenas intenté adentrarme, caí por las escaleras. Trataba de levantarme cuando vi otra silueta más. Era la de un hombre alto. Sostenía un objeto similar a una guadaña y me estaba señalando. Cuando finalmente logré ponerme de pie, observé cómo el pentagrama en llamas volvía a formarse sobre el suelo. Estaba horrorizado mientras veía cómo surgían demasiadas manos desde el interior del símbolo. No puedo más. Ahora estoy escondido en algún lugar de la casa, ya que no he podido abrir las puertas ni las ventanas por miedo a que ese ser acabe con mi vida. Así es. Me está buscando para arrastrarme hacia ese símbolo en llamas. ¿El motivo? No lo sé. Los muertos del viejo bar. Nunca pensé que terminaría viviendo en una casa que todo el barrio evitaba. Cuando llegué allí no tenía muchas opciones. Llevaba meses haciendo trabajos temporales, durmiendo donde podía y tratando de ahorrar para alquilar una habitación. Un familiar lejano me habló de una antigua propiedad abandonada que perteneció a unos parientes de la familia hacía generaciones. Según él, nadie la reclamaba. Así fue como terminé frente a aquella construcción centenaria. La casa ocupaba una esquina entera. Tenía una enorme puerta de madera desgastada por el tiempo, ventanas protegidas por rejas antiguas y una fachada que todavía conservaba cierta elegancia pese al deterioro. A simple vista parecía abandonada desde hacía décadas. Y, de alguna forma, lo estaba. El sector izquierdo había sido una vivienda familiar. El derecho había funcionado como almacén y bar. Los vecinos más viejos todavía lo recordaban. Algunos incluso lo llamaban por su antiguo nombre. Yo no sabía demasiado sobre la historia del lugar cuando me instalé allí. Lo único que veía era un techo sobre mi cabeza. Y en aquel momento eso era suficiente. Los primeros días estuvieron dedicados a limpiar. Había polvo por todas partes. Muebles viejos. Botellas vacías. Restos de estanterías. Pisos de madera que crujían con cada paso. En el fondo existía una pequeña habitación que era la única medianamente habitable. Decidí instalarme allí. Las habitaciones delanteras me provocaban una sensación extraña. No miedo, algo diferente. Como si estuviera entrando en un lugar donde no debía estar. Las primeras noches fueron tranquilas. Después empezaron los ruidos. Al principio pensé que eran ratas. La casa era enorme. Era lógico. Pero había sonidos difíciles de explicar. Golpes secos. Pasos. Muebles que parecían moverse cuando yo estaba completamente solo. Una madrugada me despertó el ruido de algo cayendo. Salté de la cama convencido de que alguna ventana se había roto. Recorrí toda la casa con una linterna. No encontré nada. Absolutamente nada. Volví a acostarme. 5 minutos después escuché exactamente el mismo ruido. Esa fue la primera vez que sentí verdadero nerviosismo. Con el paso de las semanas los episodios comenzaron a repetirse. Algunas mañanas encontraba objetos en lugares donde juraría no haberlos dejado. Un vaso aparecía en otra habitación. Una silla cambiaba de posición. Una caja de herramientas desaparecía durante días y luego reaparecía exactamente donde la había buscado 20 veces. Intenté encontrar explicaciones, pero cada vez resultaba más difícil. Entonces empecé a hablar con los vecinos. Fue así como conocí la historia. Décadas atrás la casa había pertenecido a un matrimonio español. El hombre era dueño del almacén y del bar. Según los relatos, era conocido por su carácter fuerte y por las peleas que ocurrían frecuentemente en el negocio. Los clientes se reunían allí para beber, jugar a las cartas y discutir durante horas. Algunas noches terminaban mal. Muy mal. La mujer, en cambio, era recordada como una persona silenciosa, reservada, triste. Muchos aseguraban que pasó gran parte de su vida soportando situaciones difíciles.
Y, aunque nadie coincidía completamente en los detalles, todos parecían estar de acuerdo en algo. La casa nunca volvió a sentirse normal después de sus muertes. No le di demasiada importancia. Las historias de barrio siempre terminan exagerándose. Al menos eso creía. Hasta que comenzaron los sonidos del antiguo bar. La primera vez ocurrió cerca de las 2 de la madrugada. Yo estaba acostado cuando escuché algo que me hizo incorporarme de golpe. Parecía una discusión lejana, como si varias personas hablaran al mismo tiempo. Tomé la linterna y avancé hacia el sector donde había funcionado el negocio. El ruido cesó. Silencio absoluto. Esperé varios minutos. Nada. Regresé a mi habitación. Entonces volvió, esta vez acompañado por otro sonido. Un ruido metálico, rápido, intermitente, como si dos objetos chocaran entre sí. No sabría describirlo mejor. Me quedé inmóvil escuchando. Duró apenas unos segundos. Después desapareció. Al día siguiente pregunté a un vecino. Su respuesta me dejó incómodo. No sos el primero que escucha eso. Intenté que me explicara. Solo se encogió de hombros. Siempre dijeron que en ese bar hubo muchas peleas. No agregó nada más. Las semanas continuaron. Los ruidos también. Algunas noches eran simples golpes. Otras parecían conversaciones apagadas. Y algunas resultaban imposibles de ignorar. Especialmente las que provenían del sótano. El sótano era un lugar que evitaba. La escalera estaba deteriorada. La humedad era insoportable. Y el aire se sentía más pesado que en cualquier otro rincón de la casa. Una noche escuché claramente algo moviéndose allí abajo. No era un ruido pequeño. Sonaba como si alguien caminara arrastrando algo pesado. Permanecí varios minutos observando la entrada. No bajé. No tuve valor. Y si soy sincero, tampoco tenía interés en descubrir qué producía aquel sonido. Con el tiempo aprendí ciertas costumbres del lugar. Por extraño que parezca, había habitaciones donde me sentía cómodo, y otras donde la sensación era completamente diferente. Especialmente el antiguo bar. Cada vez que permanecí allí demasiado tiempo experimentaba la misma impresión. Como si alguien estuviera observándome. No veía nada. No escuchaba nada. Pero la sensación era constante. Una noche invité a unos amigos para jugar a las cartas. Pensé que tal vez la compañía ayudaría. Todo transcurrió normalmente durante las primeras horas. Después comenzaron los ruidos. Primero un golpe. Luego otro. Más tarde algo cayó en una habitación vacía. Mis amigos intentaron bromear. Pero podía notar que estaban incómodos. Cuando finalmente se marcharon me hicieron una recomendación que todavía recuerdo. No sé qué pasa acá, pero yo no volvería a quedarme solo. Yo tampoco quería, pero no tenía otro lugar a donde ir. Los meses pasaron, y poco a poco me acostumbré, o al menos eso creía, hasta que ocurrió lo que considero la experiencia más extraña de mi vida. Era invierno, hacía mucho frío, el viento golpeaba las chapas del techo sin descanso. Me encontraba sentado en la cocina cuando escuché pasos, lentos, regulares, claramente audibles. Provenían del pasillo principal. Pensé que alguien había entrado. Tomé la linterna. Avancé hacia el sonido. Los pasos continuaron. Pero algo llamó mi atención. Parecían estar acompañados por otro ruido. Un roce suave. Como si alguien caminara apoyándose en algo. Los seguí durante varios metros. Y entonces se detuvieron. De golpe. El silencio resultó casi más inquietante que el sonido anterior. Iluminé cada rincón. No había nadie. Regresé a la cocina. Los pasos volvieron a escucharse. Esta vez detrás de mí. Todavía recuerdo el escalofrío. No corrí. No grité. Simplemente permanecí inmóvil. Esperando. Escuchando. Y, por primera vez desde que vivía allí, tuve la sensación de que la casa estaba habitada por algo más que recuerdos. Después de aquella noche comenzaron a suceder cosas extrañas cuando recibía visitas. Algunas personas decían sentir corrientes de aire repentinas. Otras aseguraban escuchar movimientos en habitaciones vacías. Incluso hubo quienes afirmaron haber visto luces donde no debería haber ninguna. Yo nunca vi figuras. Nunca vi fantasmas. Pero sí vi reacciones difíciles de explicar. Personas asustadas por algo que yo no podía ver. Una de ellas abandonó la casa a los pocos minutos de entrar. Cuando le pregunté qué había ocurrido se negó a responder.
Solo me dijo que jamás regresaría. Con el tiempo entendí que el lugar parecía reaccionar de manera diferente según quien estuviera presente. Algunas personas no percibían nada, otras se marchaban profundamente alteradas. Y luego estaban los vecinos más antiguos, los que conocían cada historia relacionada con la casa. Ellos jamás se sorprendían cuando les contaba algo nuevo, como si llevaran décadas escuchando relatos similares. Finalmente decidí investigar un poco más. Revisé documentos antiguos, hablé con gente del barrio, escuché anécdotas imposibles de comprobar, y llegué a una conclusión sencilla. Fuera cual fuera la verdad, aquella casa había acumulado demasiadas historias durante más de 100 años. Alegrías, tragedias, peleas, soledad, pérdidas. Todo parecía haber quedado impregnado entre aquellas paredes. Hoy sigo viviendo allí, porque, aunque parezca increíble, terminé acostumbrándome. Los ruidos continúan apareciendo de vez en cuando. Algunas noches escucho pasos, otras escucho golpes. Y en ocasiones, muy pocas, vuelvo a oír aquellas discusiones lejanas provenientes del antiguo bar. Ya no corro a investigar, ya no intento encontrar explicaciones. Simplemente escucho, espero, y continúo con mi vida. Pero hay algo que nunca logré comprender, algo que todavía me inquieta. En una pared del viejo bar hay una fotografía antigua. La encontré dentro de un cajón olvidado. Muestra a varios hombres frente al negocio cuando aún estaba abierto. He observado esa foto cientos de veces, y siempre ocurre lo mismo. Siempre termino convencido de que uno de los rostros está mirando directamente hacia mí, no hacia la cámara, no hacia el fotógrafo, hacia mí, como si supiera que algún día terminaría viviendo allí, esperando, escuchando, compartiendo la casa con recuerdos que quizás nunca se fueron. Carta de un hombre quebrado. La pelota zumbó a toda velocidad antes de ser impactada y volar por el aire hasta perderse. Había sido un jonrón maravilloso. La pelota vuela, 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 y se va, se fue. Maravilloso, espectacular. Gritaba eufórico el comentarista, que observaba todo desde la cabina, y que ahora estaba de pie saltando de emoción. Ethan corrió por las 3 bases a toda prisa, alzando los brazos al cielo. Los chicos del equipo contrario se mantenían con la cabeza baja. Estaban decepcionados, habían perdido la gran final. Después de tantos entrenamientos bajo el sol, después de haber sudado la gota gorda y después de haber viajado cientos de kilómetros para disputar el partido. Y ahora se iban a casa con las manos vacías. Lo han logrado. Pero santo cielo, me pongo de pie. Ethan acaba de regalarle la victoria a su equipo. Y ahora se coronan como los nuevos campeones del pueblo. Las gradas se encendieron, todos los padres aplaudían y gritaban. Y los chicos se encaminaron a felicitar a su nuevo héroe, aquel que mandó la pelota afuera del campo cuando todo parecía perdido. En medio de los aplausos, Ethan se encaminó a las gradas. Corrió por las escaleras y se encontró con su padre, al cual recibió con un gran abrazo. «Estoy tan orgulloso, hijo», dijo el padre a punto de llorar. «Oh, Ethan, estoy tan». Despertó. Despertó con la respiración agitada y con la frente bañada en sudor. Miró hacia la ventana y se dio cuenta de que todavía era de noche. Encendió la luz y miró su reloj. Eran las 2:35. La cabeza le dolía y se sentía totalmente desorientado. Salió de la habitación tambaleándose. Abrió la puerta con mucha delicadeza y entró a la habitación tratando de no hacer ningún ruido, con los pies descalzos y aguantando la respiración. Cuando cerró la puerta detrás de sí, todo quedó en total oscuridad. Pero, cuando retiró las cortinas y abrió la ventana, el cuarto se iluminó un poco. La luna era grande y redonda allá afuera, brillaba como nunca, acompañada de miles de estrellas. Ahora podía ver a su hijo, acostado en su cama, con la boca abierta y sus manos juntas detrás de la oreja. Se podía apreciar su respiración. Y el padre lo observó, durante un largo tiempo, tratando de adivinar qué es lo que estaba soñando. Transcurrió al menos una hora, en donde el padre se limitó a mirarlo, de pie en medio de la habitación. El cuerpo le pesaba cada vez más, así que decidió tomar asiento. Pero al sentarse en la silla de su hijo, esta no soportó el peso y se rompió, haciéndolo caer bruscamente, creando un gran alboroto.
El niño se despertó, se removió las cobijas y se sentó sobre su cama. «Papá, ¿eres tú?», dijo el niño un poco nervioso. El padre se puso de pie a toda prisa. «Papá». Su hijo se levantó y, tanteando en el aire con los brazos, empezó a caminar. Rozaba la pared con sus dedos, guiándose por la habitación. «Papá, ¿estás ahí?». Levantó la silla rota y retrocedió con pasos lentos. Se dirigió a un rincón, fuera del alcance de las manos de su hijo. El niño continuaba caminando, poco a poco, con su pie tanteaba el suelo, y siempre que sentía algo lo removía con una patada. Chocó contra el escritorio y casi tropieza con unos juguetes que estaban sobre la alfombra. El padre miraba todo aquello con los ojos llorosos y con la mano sobre la boca, ahogando el llanto. El pecho lo perforaba y la culpa lo inundaba. Su hijo estaba casi frente a él, y estuvo a punto de tocarlo, pero dobló hacia la derecha y siguió caminando por la habitación. «Bueno, supongo que no hay nadie aquí», dijo en voz baja, hablándose a sí mismo. Debió ser solo el viento. Se dirigió de nuevo a su cama y se acostó. El padre se limpió las lágrimas con el antebrazo, esperó a que el niño ganara sueño, y se marchó. Bajó las escaleras jadeando. El pecho le dolía cada vez más, era un dolor insoportable. Tomó de la alacena una botella de whisky, la destapó rápidamente y le dio un trago que pareció eterno. Bajó al sótano, encendió la luz y pudo escuchar cómo las ratas chillaban y corrían a esconderse. «Malditas ratas hijas de puta», dijo entre dientes. Dio otro largo trago a la botella. Esta vez comenzó a surtir efecto. Se sintió un poco más tranquilo y atontado. «Ya verán, malditas. No saben con quién se meten putos ratones». Se sentó sobre una silla vieja, la cual estaba posada frente a un escritorio. De uno de los cajones, sacó una docena de hojas y un bolígrafo. Se bañó la boca con whisky y comenzó a escribir. «La miseria es múltiple. La desgracia en la tierra es multiforme», fueron las palabras que alguna vez escribió Edgar Allan Poe al inicio de uno de sus famosos cuentos. Déjenme decir que ahora lo entiendo mejor que nunca. Acabo de tener un sueño maravilloso, en donde mi hijo Ethan bateaba la bola de una manera prodigiosa, colocándola fuera del campo y consagrándose como el nuevo campeón. Desafortunadamente, desperté, y me encontré de nuevo en el mundo real, en donde mi hijo Ethan no batea jonrones, ni juega al béisbol, ni siquiera sonríe ni muestra signos de felicidad. La última vez que recuerdo haber visto una sonrisa dibujada en su rostro, fue cuando el doctor le dijo que todavía había esperanzas para que recuperara su visión. Pero lo que el doctor no le había dicho, fue que la operación tenía un costo de $180,000. Y tampoco le dijo que, si no se hacía esa operación antes de cumplir los 9 años, cabía la posibilidad de que su ceguera fuera irremediable. Ahora Ethan acaba de cumplir los 9 años, y el dinero que estaba ahorrando para su curación se ha ido, y se ha ido junto con toda mi cordura. Perdí mi empleo hace ya 4 años. Al principio, creí que todo saldría bien. Tomaría un poco del dinero destinado para la operación y, una vez que hubiera conseguido otro empleo, repondría todo lo que se había ido. Pero las cosas no son tan fáciles, ¿o no? Si la vida fuera tan fácil, la gente no vendería su cuerpo a pervertidos en las calles. Ni tomarían medicamentos para la depresión. Ni se ahorcarían en la cocina. Oh, Esther. Oh, mi Esther. Mi bella Esther. ¿Por qué tuviste que hacer algo como eso? Me has dejado con toda la maldita responsabilidad. Pudimos haber arreglado todo. Pudimos haber hecho que todo mejorara. El hombre ya apretaba el bolígrafo con todas sus fuerzas, incluso perforó el papel al escribir aquellas últimas palabras. Soltó el bolígrafo, se desplomó en su silla y miró al techo. Jadeaba con fuerza. Tomó la botella y la bebió toda mientras rompía a llorar. Cuando ya no quedaba ni una sola gota, la arrojó contra la pared. Ahora estaba totalmente anestesiado, el alcohol había nublado su cabeza. Volvió a sujetar el bolígrafo y, con el cuerpo temblando, continuó escribiendo. Ayer, Ethan preguntó por ella. Hacía ya semanas que no lo hacía. Y yo volví a responderle lo mismo de siempre. Tu madre está trabajando en algo muy importante. Sé que ya ha pasado mucho tiempo, pero pronto regresará, no te preocupes.
Estoy al tanto de que no es correcto mentirle, pero ¿qué más puedo hacer? A veces es mejor simplemente ocultar la verdad. Comencé a perder la esperanza después de que ocurrió aquello de lo que me niego rotundamente a hablar. Me levantaba todos los días con un solo pensamiento en la cabeza. Hoy será el día. Cada día miraba el rostro de algún hijo de puta nuevo, cada día escuchaba las mismas palabras. Créame que, si por mí dependiera, usted ya tendría el trabajo, pero desafortunadamente no es así. El que toma la última palabra es el jefe. Algunos eran bastante amables y trataban de decirme, con la mayor sutileza, que me jodiera. Mientras que otros se esforzaban por ser lo más hijos de puta que podían. No importa, al final todos eran animales vestidos con trajes caros. De vez en cuando conseguía un empleo temporal, descargando cajas o entregando volantes bajo el sol. Incluso lustrando zapatos a gente que ni siquiera merecía usar calzado. La primera vez que me pasó por la cabeza cometer una locura fue en el cumpleaños número 8 de Ethan. Había logrado comprar un lindo pastel, celebramos toda la tarde y comimos como nunca. Pero el tiempo se me acababa. Si no juntaba todo el dinero dentro de un año, ya podía irme dando a la idea de que mi hijo quedaría ciego de por vida. Así que, mientras lavaba los platos de esa noche, miré cómo la vecina estacionaba su nuevo auto. Un hermoso y resplandeciente Mercedes. Terminé de lavar y me fui a la cama. No pude conciliar el sueño en toda la noche. En mi cabeza trazaba grandes planos, ideas y fantasías. Pasadas algunas horas, había planeado esto. Esperaría al domingo, que era el día en donde el señor y la señora salían. Entonces dejaban a los niños bajo el cuidado de la abuela. Cruzaría la calle, tocaría a la puerta y, cuando me abrieran, empujaría a esa estúpida vieja, la derribaría y la estrangularía. Haría todo eso procurando que no hubiera ningún curioso alrededor. Luego cerraría la puerta y buscaría a los niños, que deberían estar en la planta alta jugando o mirando televisión. Entraría habitación por habitación hasta dar con ellos, y, habiéndolos encontrado, los eliminaría tan fácil. Son tan pequeños que podría ahorcar a ambos con cada mano. Una vez eliminados todos, buscaría como loco por toda la casa. Abriría todos los cajones que encontrara en busca de objetos con algún valor. Buscaría bajo el colchón esperando encontrar grandes fajos de billetes. Incluso posiblemente encontrara la pistola de papá. Después de haber recolectado todo lo que me pareciera útil, bajaría, iría a la cocina y comería algo. Esperaría a que llegaran papá y mamá. Escondido detrás de la puerta, con un objeto pesado en la mano, les abriría la cabeza de un solo golpe. Al menos a uno de ellos. Al otro le metería la golpiza de su vida. Después, tomaría las llaves de aquel bello Mercedes, iría por Ethan y me lo llevaría lo más lejos posible a otra ciudad o a cualquier lugar retirado. Finalmente, vendería el auto y pagaría la operación. Pero como ya podrán imaginarse, llegó el domingo y no me atreví a cometer semejante atrocidad. La locura me ha invadido muchas veces. Como ese plan, ha habido muchos. A veces he estado cerca de realizarlos. Otras veces me avergüenzo de mí mismo por siquiera haberlos imaginado. Como esta noche, por ejemplo, cuando me introduje dentro de la alcoba de Ethan. Entré con un solo pensamiento en la cabeza: terminar con todo. Tomaría una almohada y se la colocaría en el rostro, obstruyendo por completo su respiración. Apretaría y metería cada vez más presión, mientras que su cuerpo lucharía por liberarse. Después, su cuerpo simplemente dejaría de forcejear, y todo acabaría. No más sufrimientos. No más problemas. No más cuando regresará mamá. No más tengo hambre. No más lloriqueos. No más Ethan. No más ceguera. ¿Alguna vez les ha clavado la mirada a un ciego, con aquellos ojos inexpresivos, blancos y penetrantes? Es de lo más terrible. Solo puedes sentir lástima por esa gente. Imagínense tener que soportar eso todos los días. Imagínense saber que tendrás que soportarlo hasta el día que te mueras. Es difícil, y nadie puede juzgarme, ya que no creo que nadie haya pasado por todo lo que yo he pasado. Intenté ser un buen marido, intenté ser un buen padre, intenté salvar la visión de mi hijo. Lo he intentado todo. Pero parece que Dios se burla de mis esfuerzos.
Yo era como todos ustedes, me creía todas esas cosas que la gente dice, como no puedes comprar el amor de alguien, el dinero no puede comprar la felicidad, si haces cosas buenas, te pasarán cosas buenas, trabaja duro y conseguirás lo que te propongas, bla, bla, bla. Todo eso es una tontería, y si no me creen, solo mírenme. El dinero no puede comprar la felicidad. Quizás no, pero el dinero sí puede comprar una operación, el dinero sí puede comprar comida, y un buen bienestar. Quizá debería tomar una soga y colgarme en la cocina, pero no soy tan valiente como mi esposa. Se necesitan grandes cojones para poder quitarse la vida. ¿Pero qué acaso yo no tengo grandes cojones? Claro que los tengo. Y los tengo más grandes que cualquier hijo de puta a 1000 kilómetros a la redonda. ¿Sí? Soy el mamón más cojonudo sobre la faz de la tierra. No me da miedo la muerte. Me da más miedo seguir viviendo en este mundo. Hasta los más valientes tiemblan cuando se les abofetea en el rostro y se les dice, despierta. Abre los ojos y mira la realidad, mira a tu alrededor, mira el mundo en el que vives, mira a las personas, mira bien, porque esto que estás viendo se llama vida. Hoy tengo la muerte ante mí, como el remedio para el enfermo. Como salir a un jardín tras la enfermedad, hoy tengo la muerte ante mí, como el remedio para el enfermo. Como salir a un jardín tras la enfermedad. Hoy tengo la muerte ante mí, como el remedio para el enfermo. El hombre se levantó eufórico de su silla. Soltó un gran grito que le desgarró la garganta y pudo ser escuchado por todo el vecindario. Derribó el escritorio, tomó la silla y la lanzó a un rincón. Esta se quebró y pensó haber golpeado unos cuantos ratones, pero estos solo corrieron chillando. Comenzó a mirar todo su alrededor, se acercó a un estante en el que habían varios productos de limpieza. Lo revolvió todo, buscó por todos los cajones y se puso furioso al ver que no estaba lo que estaba buscando. Derribó el gran mueble. Todos los productos almacenados en vidrio explotaron. Trató de calmarse, pero no podía. Había perdido la razón. Piensa, 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 susurraba, tocándose las sienes. ¿En dónde lo dejaste? Respiró hondo y, como si la respuesta a todos sus problemas le hubiera llegado de golpe, comenzó a sonreír. Giró rápidamente la mirada a un rincón del sótano. Se acercó. Entre chatarra y suciedad encontró lo que buscaba. Sostuvo el bidón con una mano y lo sacudió. Por el sonido que hizo, y por el peso, se podía notar que estaba bastante lleno. «He aquí la llave al infierno», dijo levantando el bidón. En su rostro se veía el resultado de toda una vida de desastres. Sus ojos rojos y caídos, sus arrugas profundas y prematuras, su espalda erguida y su boca inexpresiva mostraban todo su cansancio. Caminó afuera del sótano arrastrando los pies. Removió la tapadera y dejó caer gasolina a todo su paso, trazando un camino durante su recorrido por la planta baja. No te arrepientas ahora. Ten cojones y no te eches atrás ahora. Lo que se escuchaba como gritos desesperados, fueron poco a poco convirtiéndose en balbuceos de un hombre que lloraba desconsolado. Por favor, no te eches atrás. Todo saldrá bien. Todo será mejor. No te arrepientas, por el amor de Dios. Las manos le temblaban, las piernas le temblaban, todo le temblaba. Nunca en su vida había estado tan asustado. El chorro de gasolina estaba empapando sus pies, ya que quedó paralizado cuando escuchó la voz de su hijo. «Papá», llamó Ethan desde el final de las escaleras. «¿Qué está sucediendo?» El niño buscó con sus manos el barandal de la escalera para poder bajar. Pero se detuvo al escuchar la voz de su padre. «Ven aquí, Ethan», dijo con una voz quebrada. «Vamos, hijo, ven aquí. Todo está bien». «¿Qué es ese olor?», preguntó su hijo, nervioso. «No es nada, hijo. Todo saldrá bien, iremos con mamá. Iremos a visitarla». El niño notó algo extraño en la voz de su padre. Ya había puesto el pie en el primer escalón, pero retrocedió. El padre, al ver esto, enfureció. «Ven aquí, Ethan», gritó. «He dicho que bajes». Apretaba las manos con fuerza, las abría y las cerraba. Estaba listo. El miedo se había ido, era ahora o nunca. No podía desaprovechar el momento. Tomaría a su hijo del cuello y apretaría con tanta fuerza que sus ojos saldrían disparados de sus órbitas antes de que dejara de respirar. «Con un carajo, ven aquí».
La rabia crecía. Ven aquí para llevarte con la puta de tu madre. Vamos, Ethan. Ven aquí para sacarte los putos sesos. El niño salió corriendo y se encerró en su habitación. Dentro, intentó colocar todo lo que pudo en la puerta para obstruirla. Se tapó con la cobija y comenzó a llorar mientras intentaba recordar algún rezo. No. Con un carajo que no. Continuó gritando. Nadie se salva del infierno, Ethan. Nadie. Pronto las llamas te alcanzan. Pronto las llamas te consumen. Así es como siempre ha sido. No me odies por esto, Ethan. Y con un susurro casi inaudible, dijo, deberías agradecérmelo. Pateó el bidón de gasolina y se dirigió a la chimenea, tomó unos cerillos y se fue de nuevo a la cocina. Buscó otra botella de whisky, pero no encontró más que botellas vacías y más ratas. Se desplomó sobre una silla y, mirando el techo, comenzó a gritar de nuevo. Las 3 bases están vacías. Queda un solo turno. Se necesita de un milagro para que el equipo local gane. Es turno de Ethan. Se le ve un poco nervioso, pero sabe que todo depende de él. Sacó un cerillo de su caja. El tirador lo mira fijo, escupe y está listo para lanza la bola. Y strike 1. Primer strike, damas y caballeros. El lanzador se prepara, lanza Y. Segundo strike. Todo depende de esto. Raspa la cabecilla sobre la lija, y se enciende. Señoras y señores, se necesita que Ethan la lance afuera del campo para poder ser los nuevos campeones. El tirador se prepara, admira la llama, el fuego danza entre sus dedos. Lanza. Suelta el fósforo y el fuego comienza a crecer, se eleva hasta el techo, las cortinas son devoradas por las llamas, todo es devorado por las llamas, y el fuego comienza a reptar por sus pies. Strike.